Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes jurídicas. Una vez más aquí en Durangos 21 en su podcast favorito de Frente al Abogado. Pues tengo invitadazo de lujo. Licenciado Manuel Gurrola, ¿cómo Es estás? correcto. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y un saludo a toda tu apreciable audiencia. Muy bien, licenciado. Oigan, pues han escuchado hablar o de una frase que dice riesgo creado y beneficio obtenido. Pues es que hoy vamos a hablar de la responsabilidad civil objetiva y el daño moral. También un chorro de personas, un chorro de ciudadanos dicen a veces, te voy a demandar por daño moral. Es correcto. ¿Qué es esto, licenciado? ¿Qué es la responsabilidad civil y el daño objetivo? A ver, dinos. Mira, en primera instancia, la responsabilidad civil objetiva se le llama objetiva porque carece de un dolo o de una Ujú. culpa. Es independientemente del riesgo creado y el daño que se debe reparar. Aquí en nuestra entidad, en el estado de Durango, se nos contempla en el artículo 1797 y nos dice, nos da ciertas pautas sobre cómo se puede desarrollar este supuesto. Nos menciona objetos por la Sí. velocidad que desarrollan, por su naturaleza, en este caso también por instalaciones eléctricas, por su Ujú. situación flamable o inflamable, pues. Como el Este, instrumento, ¿verdad? exactamente, el instrumento con el que se crea el daño, Así es. con el que se crea el riesgo, pues. Y de ahí, aunque yo no tenga, o sea, como que la intención de hacer el daño, pero pues se obtuvo, Es ¿verdad? correcto. O sea, un ejemplo como que para que Un nos ejemplo, entiendan. ¿qué te puedo decir? Supongamos que vas manejando, Ujú, tranquila tú, y no sé, ves a la distancia un poste, ujú, o a la distancia está un poste que está quebrado de la base. ujú. Resulta viene el conductor de un tractocamión, el cable a Sí. raíz del poste en mal estado se encuentra por debajo de la altura de la normativa. El Ujú. tractocamión puede pasar, jala el cable, el poste al estar en mal estado llega a un punto en el que la tensión es muy fuerte y lo jala de golpe, te golpea. Y de este supuesto pierdes la vida en un Ajá. supuesto. Entonces, aquí entran en este caso las aseguradoras, Sí. que obviamente dentro de tantos cosas que nos pueden ayudar a cubrir está la responsabilidad civil objetiva. Eso sí viene en Ajá, una póliza de una. Ah, exactamente. mira, qué interesante. Exactamente. Y te dice, bueno, se conoce también como responsabilidad civil extracontractual, porque Ujú, tú no eres parte del contrato que se celebra entre, no sé, ¿qué te gusta? Supongamos que es de grupo Logo, por así decirlo, el ujú, tractocamión. Y a raíz de eso, pues la aseguradora tiene el contrato para ujú, responderle a Grupo Logo por el riesgo creado. En este caso, tú no eres parte de ese contrato ujú. como beneficiaria o asegurada. Entonces, en este caso, se le llama extracontractual porque no eres parte del contrato. Entonces, la aseguradora tiene la obligación de resarcir ese daño creado, bueno, del riesgo creado, que conlleva también a un daño moral. Eso es importante Es porque correcto. es el sufrimiento que tiene la víctima Exactamente. o no sé, por decir la esposa, la mamá, el hijo, la hija, dependiendo de lo que se haga, de la situación, ¿verdad? Es correcto. Y de este factor puede desencadenarse muchísimas cosas. Sí. En este supuesto puede ser si tienes dependientes económicos, que Ujú. viene aquí una situación que nosotros contemplamos en el proceso como lo es el daño por lucro cesante y daño por lucro emergente. Explícanos eso. Mira, esto tiende a ver, supongamos que un trabajador con un salario, con el salario diario mínimo vigente, Sí. eh, investigamos nosotros también la esperanza de vida de cada ciudadano en la entidad. Como bien sabemos, cada entidad tiene su propia esperanza de vida. ¿Qué es lo que pasa? Por el lucro emergente, Mm. lo que se va a obtener desde que la persona fallece en un supuesto de que, vaya, tomamos el supuesto desde que la persona fallece hasta el tope de la esperanza de vida. Todos los ingresos que él iba a dejar de percibir Ujú. por producto de su trabajo, todo lo que cesa y lo emergente, perdón, sí, lo emergente desde el momento que fallece Ok. hasta el momento donde supuestamente, entre comillas, Ujú. hasta donde iba a percibir su ingreso Y eso lo vamos a demandar por la vía civil. por la vía ordinaria civil, es Ok. correcto, Muy bien. Digo, para que sepan aquí la sociedad, ¿verdad? Que es es la que correcto, nos está escuchando, que exactamente. sí se puede hacer.
igual, ¿se tarda esto un procedimiento? Claro. ¿Cómo cuánto se tarda un procedimiento de Bueno. lo que me estás mencionándole? Nosotros tenemos proyectado una esperanza, por así decirlo, o una media de un juicio de entre 1 a 2 años. Ujú. Claro que hay que entrar al estudio del caso, ver la situación del daño, el lugar donde se da, los elementos que pueden obrar alrededor, Sí. los testigos, si hay testigos presenciales. Y en este caso nosotros siempre tendemos a ofrecer testigos en primer término y Ujú. testigos en segundo término. ¿Eso cómo? En primer término, ¿por qué? Pretendemos probar cómo se originó el accidente. Ujú. Si hay personas que presenciaron el siniestro, personas que nos ayuden a probar, vaya, cómo fue la circunstancia de los hechos, tiempo, modo y lugar, Ujú. el mecanismo, cómo fue la mecánica del accidente. Y en segundo término, las personas que obviamente son testigos de que había dependientes económicos, de que efectivamente, no sé, era un contador, Ujú. que tenía una relación amorosa con su familia. Vaya, la unión familiar para acreditar el daño moral. El daño moral se nos contempla aquí en el artículo 1800 bis del Código Civil del Estado. Y como algún dato, desgraciadamente, Sí. nuestro Código Civil sí nos establece un tope a la cuantía del daño moral. Afortunadamente, hay jurisprudencias que nos ayudan a darle soporte y a fundamentar y argumentar que no se puede topar El daño moral. el daño moral. Es Oye, correcto. ¿y cuánto es el tope que me mencionas que nos estipulan? Eh, Un aproximado. un porque... aproximado. Ajá, un No, aproximado. no te recuerdo, no recuerdo No con recuerdo las exactitud cantidades. la cantidad que nos topa el Código Civil. Ujú. Sin embargo, pues te digo, hay jurisprudencias de las que nos podemos hacer Ajá. valer o invocar en las demandas para que tope Y es que es el sufrimiento. O sea, es exactamente. el sufrimiento lo que se va a demandar, ¿verdad? Es No nada correcto. más es, ay, pues al cabo en un año o ya no va a sentir, oiga, Exactamente. ¿verdad? Sí, para esto nosotros nos valemos también de pruebas periciales en psicología que nos ayuden Psicología a forense, ¿verdad? fortalecer, exactamente, a fortalecer el daño y a comprobar, hacerle de conocimiento al juez el daño que sufren las personas. Oye, entonces aquí en Durango sí podemos demandar el daño moral. Claro. Y Porque de muchas hecho, personas a lo mejor piensan que no. O sea, si hemos escuchado de que voy a tomar represalias contigo, voy a hacer algo y te voy a demandar el daño moral, pero hasta ahí queda y no lo hasta ahí queda, hacen. exactamente. Y de hecho, vaya, pues es cuestión a veces de tomar nuestro código y darle una leída y ver pues que existen muchísimas formas de hacer valer los derechos. Y pues vaya, en este caso que dicen, bueno, es que se arregló todo de manera subjetiva Ujú. en la instancia penal, Así es. pero Pero es una reparación del es una daño. reparación del daño. O Así sea, es es. algo muchísimo menor a lo que se puede tasar en un juicio de responsabilidad civil y daño moral, porque vaya, Ujú. el tope de las pólizas de seguro pueden ir incluso de hasta 5 o 10 millones de pesos, por así decirlo. Ujú. Entonces, obviamente que la aseguradora también busca proteger los intereses de su representada y pues Sí. pagar lo menos posible. Por eso siempre se trata de resolver en la instancia penal por la reparación del daño. Pero pues la gente no sabe, desgraciadamente los ciudadanos no saben que se puede llevar un juicio en el que, pues por así decirlo, se sientan un poco más resarcidos o reparados del daño. Ujú. Porque bien sabemos, pues desgraciadamente todo el dinero del mundo no nos va a hacer recuperar ni a la persona ni recuperar nuestros sentimientos o afectos hacia ella. Así es. ¿Cuántos asuntos aquí en Durango sí estás llevando de daño moral o no? Exactamente, No sí. vamos a decir otra cosa que ponga en jaque pues, las cuestiones Claro. que no se deben de decir, pero sí estás llevando. Sí, traemos uno aquí en Durango, y tenemos alrededor de 2 o 3 más en Tepic, Nayarit. Ah, sí me dijo un pajarito que andabas por allá litigando, traías ahí asuntos en Tepic. Sí, tenemos cobertura en todo el estado de Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, todos los estados circundantes al estado de Durango tenemos cobertura, tenemos socios que son sumamente profesionales.
Así es. Oye, Lick, y ¿qué piden entonces de documento siempre? ¿Es la póliza o qué es tu documento base? Solicitamos como documental en vía de informe la póliza del seguro. Obviamente, acreditar o la relación, la afiliación, el parentesco entre las personas que dependían de él o quienes se supone que resienten el daño moral. Las actas de nacimiento y obviamente pues el acta de defunción. Sí. Para acreditar pues algo ya que ya se sabe que es el fallecimiento de la persona, hacérselo del conocimiento al juez. ¿Y no te ha tocado las situaciones que comúnmente pasan a veces de que sí estaba casado pero también ahí por ahí tenía la concubina, no sé? Hasta el momento, bueno, sí ha habido, de hecho, un asunto, sí tenemos una situación así, pero pues era solamente concubina, no hay algo que... No lo pudo probar. No había manera de que probara el concubinato. Y pues es que aquí hay otras personas que resienten más el daño moral ¿Verdad? Directamente. Ok, que serían los hijos. Es correcto, ¿verdad? Los hijos. A falta de hijos, pues los papás. Exactamente. A falta de los papás, los hermanos. De hecho, como un caso particular, sí traemos por ahí un asunto en Nayarit, donde los papás son los que reclaman el resarcimiento del daño moral por el fallecimiento de su hijo. Oye, y cuando pasa esto, que se van a la instancia penal, pero a la vez puede ser acudir a la instancia civil por la reparación, ¿pueden ir juntos o son separados? ¿Cómo está eso? Nosotros generalmente tratamos de llevarlo únicamente por la vía civil, pero pues como bien sabemos, un principio del derecho, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma cosa. Así es. Entonces, suponemos que si lo estamos llevando por la vía civil, pues obviamente la vía penal, pues únicamente deslindar responsabilidades respecto al conductor del camión. Los dueños del camión, pues obviamente responden también como codemandados en la situación de la responsabilidad civil. Ajá. Fíjate que es muy interesante el tema y queda aquí grabado también que no estamos poniendo un ejemplo, no es que sea de esa constructora, no, es un ejemplo. Son ejemplos. Es muy interesante el tema, Lick, porque muchas de las veces los ciudadanos no lo hacemos, o sea, ¿y qué se quiere informar a la ciudadanía? Que se puede. Que se puede. Entonces, pues que le busquen y que a ustedes los busquen, ¿verdad? O sea, que nos contacten, nos pueden encontrar en Facebook como Sui Juris, Corporativo Jurídico. Así es. ¿Y qué más me puedes contar del tema de responsabilidad civil objetiva y daño moral para que la ciudadanía te entienda un poquito más? O sea, ya nos diste como que el panorama. No sé si gustes ponernos ejemplos, cómo está. Pues sí, como te comentaba, pues el mismo Código Civil nos da los ejemplos en donde puede proceder. Por ejemplo, te digo, malos ejemplos pueden ser los vehículos en las autopistas. Por ejemplo, supongamos que, no sé, vas manejando. Vas manejando, adelante ya hubo un siniestro y en este caso, pues la autopista, estás pagando un derecho de circular por una autopista. Oye, y ahí debemos de guardar nuestros comprobantes. Claro. Porque muchas veces uno los tira. Exactamente. Entonces, supongamos que no hay ningún señalamiento, es en la noche, tú vas manejando y te percatas en el momento que está un siniestro ya, y a raíz de evitar ser parte del siniestro, das el volantazo y te sales de la carretera. De esta manera, pues también la autopista pudiese responder de manera como demandada en la reparación del daño, porque es obligación de la autopista mantener en buen estado las carreteras y obviamente tener al tanto a los usuarios de la autopista de cualquier situación que se puede suscitar o que se esté suscitando en el tramo carretero. Como por ejemplo, si ya se sabe el siniestro, claro que la caseta más cercana, hacértelo saber, o en su caso, pues tener señalamientos de emergencia o de que bajes la velocidad, pues obviamente para evitar este tipo de casos. Sí. Me decías al inicio de nuestro episodio aquí del podcast, Eli, que también instrumentos flamables. A eso, a ver, ¿cómo te refieres a eso? ¿Cómo lo debemos de entender? O una situación que digas, este ejemplo por ese instrumento. Pues mira, un ejemplo así podría ser las personas que se encargan de llevarnos el gas a nuestras casas. Eso es lo que quería que me dijeras. Sí.
A ver, ¿por qué? Díganos. Porque pues puede ser, mira, te puedo poner el ejemplo que el conductor de la pipa, Sí. de gasolina, gas, cualquier líquido flamable, pues va bien. Y sin Ujú. embargo, por una situación, supongamos, va manejando carretera un bache Sí. o algo por el estilo, un árbol caído, pierde el control del vehículo al caer del bache, choca y se Sí. incendia el camión. Oye, nos preguntan aquí por el Facebook, ¿y Ajá. si el demandado es insolvente? Ahí, ¿qué onda? Híjole, pues bueno, sabemos que nadie, bueno, en este caso el demandado es insolvente, pues como te comento, aquí buscamos la manera generalmente cuando suceden asuntos de este tipo, generalmente son empresas o Que tienen un entes morales sostenimiento, que ¿verdad? que se hacen de seguros. Y Ajá, como bien sabemos, pues nadie está obligado a lo imposible. Y así es, nadie va a prisión por deudas de carácter civil o mercantil. así Entonces, si es. se está reclamando, pues obviamente había ahí que ver porque pues la insolvencia, pues obviamente lo eximiría, por así decirlo, en Ujú, cuanto al pago de una cantidad en efectivo. A lo mejor ujú, resarcir el daño de otra forma pudiese ser a lo mejor costear el tratamiento psicológico o psiquiátrico si se pudiese dar ujú. de las O en personas afectadas. O especie, en algo especie, también, claro. ¿verdad? Ok, nos dicen, otra pregunta, ¿y si responden los de Capufe por accidentes en las autopistas? ¿Tú Claro, sabes ahorita? ellos son responsables de dar mantenimiento y de Ajá, mantener en óptimas condiciones las carreteras y dar aviso de si están llevando a cabo reparaciones o si hay algún siniestro en el camino. Que ajá, muchas veces también cabe recalcar, Deli, que sí, las personas no hacen aviso a, ajá, al, al- a las autoridades, a Guardia Nacional o algo por el estilo, que pudiesen estar presentes al momento del del siniestro. siniestro. Entonces, pues a veces también ahí, ya eso se discute en el proceso. Ok. Oye, licenciado, mira, Sí. fíjate, me están preguntando, hubo un caso en que una compañía gasera y su personal ocasionaron que explotara una casa. La empresa se negaba a pagar pese a que hubo muertos tanto de sus trabajadores como de la familia en la casa. Eso creo que pasó hace poco Sí, me tiempo, suena hace ¿verdad? poco. Hace 2 años Sí. salió en las noticias, en la morga. Sí, O creo que sea, se también derrumbó hubo todo, algo ¿verdad? parecido en el fraccionamiento Camino Real, o también hubo una Ajá. situación parecida. Y ahí, ¿por qué no se quisieron responsabilizar? O, ¿tú qué nos dices? Generalmente tratan de buscar la responsabilidad de quien sufre el daño. Por decir, no, pues es que tenía, no sé, la tubería ya tenía algún Exacto. defecto, o no atendieron de Es que correcto. estaba ahí alguna situación de una Ajá, o fuga. ya nos hicieron del conocimiento cuando ya era una fuga muy grande. Ujú. Siempre van a buscar minorizar o tratar de minorizar pues la responsabilidad o negar la responsabilidad que pudiese haber Sí. de la moral demandada. Ajá. Y sí estuvo muy, muy feo, muy trágico y muy horrible ese accidente. Sí lo estaba recordando ahorita que nos Sí. preguntaron. Y pues también ahí se corría el rumor de que ni a los trabajadores, Ujú. se querían hacer responsables porque finalmente, pues también por la vía laboral uno se mete, está Claro, trabajando, es un accidente laboral. incluso en la reparación del daño, en el artículo Sí. 1799, nos menciona cómo hay que tratar esta cuestión con los trabajadores y resarcírseles el daño en los términos de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Digo, entonces es todo una, ¿cómo te diré? Un manaje, es Claro, mucha cultura jurídica claro, que es bueno que nosotros le informemos a la sociedad. es correcto. Porque tal vez si con esta pregunta que te hice del gas, de lo que pasó, pues te quedas pensando, oye, sí es cierto, ¿qué pasaría? A la Sí. fecha yo pues no lo sé, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pero sí estaban de que no se iban a ser responsables. Y qué bueno que nos dices que a veces las empresas pues tratan de echar culpas, Sí, ¿verdad? tratan de minorizar de decir que la responsabilidad es de la persona, pero que no se les olvide una situación o un requisito o elemento de la responsabilidad civil objetiva. No se trata de la culpa o negligencia de la víctima, sino del pago del riesgo creado. Así es. Mi frase que dije al Es principio, correcto, ¿verdad? es O correcto. sea, ay, licenciado, pues qué tema tan interesante. Mira, ya se nos está por acabar el tiempo. No sé si nos puedas dar el número de teléfono. Es un tema súper interesante y creo que muchas personas van a estar ahí buscándote si les surge algún tema de estos. Claro.
Se ve, yo no tenía el gusto de conocerte, solo por llamadas. Ahí tuvimos un enlace, una persona que le mando muchos saludos al licenciado, que me enlazó contigo para hablar estos temas que son súper interesantes. Dinos tu número de teléfono Sí, para que te contacten. nos pueden contactar en el número 618-803-5232 con el licenciado Manuel Díaz a sus órdenes. Y próximamente estaremos abriendo nuestro despacho en calle Durango, 102, Colonia México. Anda, pues qué buena onda y todos los éxitos del mundo mundial, Muchísimas licenciado. gracias. Oye, pues mándale saludos a tu mami. Sí, Estaba claro, muy emocionada. un fuerte saludo a mi mamá y a mi abuelita que sé que estarán viendo la transmisión y agradecerte la invitación, Lick, a ti y a toda tu apreciable audiencia. Pues esta es la primera entrevista. Después veremos qué más temas sacamos. Claro, con gusto, Lick. Oigan, y pues con gusto agradecerle a Carlos Martínez, que aquí siempre nos está apoyando, a Nancy, a Emanuel. Les mando un afectuoso saludo y un abrazo. Y pues nos despedimos, nos vemos el siguiente jueves. Que pasen un excelente fin de semana.